saludarlos nuevamente a todos. Qué bueno poder estar juntos adorando al Señor y también poder escuchar lo que Él tiene que hablarnos a través de su palabra. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, y leo para ustedes ese pasaje de la Escritura que dice de la siguiente manera: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Interesantemente, cuando leemos el capítulo 2 del libro de Pedro, esta carta que él escribe a comunidades en la región de Galacia, Ponto, Capadocia y Asia, es llamativo que Pablo empieza a hablarle a los hermanos de esas comunidades y les empieza a hablar acerca de una serie de deberes que tenían los cristianos, una serie de responsabilidades que tenían los cristianos. Entre ellos, bueno, se les plantea y se les dice que ellos eran extranjeros y advenedizos y que debían de procurar abstenerse de los deseos carnales, de esos deseos que batallan internamente en nosotros, y que debían de mantener una buena conducta, una conducta apropiada delante de la comunidad donde ellos vivían. Posteriormente, Pedro les empieza a decir que además de mantener una buena conducta, lo cual viene hablándose en el versículo 11 y 12 del capítulo 2, se viene hablando acerca de someterse a las instituciones humanas. Hay un gobierno, hay un rey, hay personas que ejercen cierto nivel de autoridad. Bueno, ustedes deben hacer lo correcto. Ustedes deben de reconocer la autoridad que esas personas tienen y ejercen en medio de la sociedad. Se habla también de la responsabilidad de los cristianos y el deber de mantener buenas relaciones, siervos con amos, jefes con empleados, versículo 18 hasta el versículo 20, porque obviamente en aquel entorno y en aquel momento particular, así como en nuestros días también, pues siempre se generan tensiones en el ámbito laboral, tensiones con el jefe, tensión con aquellos que ejercen una autoridad sobre nosotros en el campo del trabajo. Y Pedro alienta a los creyentes a que mantengan una buena conducta en todos esos ámbitos y en todos esos escenarios. Y es por eso que a partir del versículo 21, después de hablarles estas cosas, les dice: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció. Habían creyentes que estaban padeciendo de sus jefes, habían creyentes que estaban padeciendo en medio del Estado, en medio de las actividades propias de una sociedad del primer siglo. Vivían tensiones, luchas y situaciones tensas y difíciles en medio de ese contexto. Y Pedro le dice a los hermanos: ¿saben algo? Nosotros para esto fuimos llamados, porque Cristo también padeció. El Señor también pasó dificultades. El Señor también, en medio de estar en este mundo, habitar en medio de nosotros, también vivió las presiones sociales del contexto en el cual Él se desenvolvió. Jesús fue señalado, fue cuestionado, fue atacado por el liderazgo religioso judío y vivió una múltiple cantidad de situaciones. Pedro llega y dice: nosotros también, como el Señor, también padecemos. Y nosotros, al entender que Cristo padeció por nosotros, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Inmediatamente uno se pregunta: bueno, pero ¿qué significa eso de que Él padeció dejándonos ejemplo? Bueno, el ejemplo que Él nos dejó es cómo se debía de conducir a alguien ante esas realidades, ante las realidades de una sociedad compleja, ante las realidades de un entorno difícil, ante las realidades de un ambiente conflictivo y muchas veces complejo de manejar. Él nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Qué significa eso? Que nosotros lo imitemos.
Palabras hermosas que nos alientan y nos recuerdan de parte de Pedro de que si el Señor experimentó todo eso, pues nosotros también lo vamos a experimentar. Y mirar el modelo de Jesús significa que siempre vamos a tener un ejemplo claro ante nuestros ojos, según el testimonio de la Biblia, de qué es lo que debemos de hacer y cómo debemos de hacerlo, porque podemos ver en Jesús plenamente aquello, esa conducta o ese comportamiento que nosotros debemos de imitar y debemos de seguir. Hemos venido alentando y hemos venido hablando de mayordomía. De una forma o de otra hemos estado incentivando a hacer algunos devocionales sobre el tema de mayordomía, ser mayordomos, ser administradores de cosas que Dios nos ha dado para que nosotros las administremos. Dios nos da muchas cosas tangibles e intangibles para administrar. Cosas que tocamos, que palpamos, pero hay otras que no. Y son cosas importantes que tenemos que convertirnos en administradores de todas esas cosas. Hemos estado hablando de esos temas, pero yo quisiera iniciar hoy a partir de varios domingos para poder hablar de algunas cosas importantes, para poder entender mejor lo que es ser un mayordomo, ser un administrador, ser una persona que entiende plenamente lo que Dios quiere de mí, cómo quiere que yo me desenvuelva y cómo quiere Dios que yo administre todo lo que Él me ha dado. Hablamos la última vez que nos vimos acá acerca de que Dios nos ha puesto como mayordomos y administradores en varios niveles. Administramos una relación con Dios, una relación con nosotros mismos, una relación con nuestro prójimo, inclusive una relación con la creación. Entonces, somos personas que Dios nos ha dado y ha entregado en nuestras manos la responsabilidad de cuidar nuestra relación con Él, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con el prójimo y nuestra relación con la creación. Pero ¿sabe algo? Para poder ser un buen mayordomo, para poder ser un buen administrador, nosotros tenemos primeramente que aprender y entender lo que es ser un discípulo. Es muy difícil que usted y yo podamos llegar y administrar algo bien si nosotros no entendemos primeramente qué es ser un discípulo del Señor. Yo tengo que entender qué implica ser un seguidor suyo, qué implica ser un discípulo de Cristo. Pero un discípulo de Cristo es alguien que está dispuesto a seguir sus pisadas. Es alguien que está dispuesto a seguir su modelo. Es alguien que está dispuesto a caminar según lo que Él nos muestra y la Biblia nos indica cómo Él caminó, cómo Él vivió. Él nos sirve de modelo a cada uno de nosotros para nosotros vivir una vida que glorifique y honre a Dios. El discípulo está dispuesto a seguirle. Alguien que es un buen mayordomo entiende, comprende plenamente qué es ser un discípulo. Y lo primero que tenemos que tener en mente es que un discípulo está dispuesto, entiende y sabe que tiene que seguir sus pisadas. Él es nuestro modelo. Él es el modelo a seguir. Seguir a Jesús o caminar según sus pisadas es una actividad que involucra todos los aspectos de la vida. Tiene que ver con todas las cosas que nosotros hacemos. Seguir las pisadas de Jesús significa que usted y yo entendemos muy bien qué es lo que Él hizo y Él nos sirve de modelo. Seguirle como un discípulo es una respuesta y un compromiso personal. Me comprometo y respondo a Dios y le digo, Señor, quiero seguirte a ti. ¿Cuántas veces Jesús le hizo llamado a distintos hombres, a Leví, el publicano, y le dijo, deja todo eso que estás haciendo, sígueme? Y Leví asumió la responsabilidad y el compromiso de decir, aquí estoy, Señor, yo te sigo. Asumió el compromiso de decir, Señor, mi vida es tuya, estoy dispuesto a dejar todo esto por seguirte a ti. Entonces, el discípulo es alguien que responde a Dios y se compromete con Él. Sigue sus pisadas. Y mire,
cuando yo determino de una forma total y absoluta comprometerme con Dios y seguir a Jesús, todo eso pone las bases de todo lo que yo voy a hacer y de mi estilo de vida. Porque lo que yo hago va a ser el resultado de lo que soy. Si soy un discípulo, si soy alguien que me he comprometido con Dios y he determinado caminar con Él, entonces significa que para mí ejercer la mayordomía es un asunto que va a estar ahí como una prioridad para mí. Ser un discípulo y entender lo que eso implica y es, me va a llevar en todo momento y en todo tiempo a decir, yo voy a vivir mi vida siendo ese administrador y ese mayordomo que Dios quiere que yo sea. Por eso, antes de hablar de mayordomía, nosotros tenemos que hablar del discípulo. Tenemos que hablar de lo que es un discípulo. Un mayordomo es alguien que administra los bienes de otro. Alguien que está en una relación con el dueño de algo, pero yo soy el que administro eso, que tiene otro propietario, que no es mío. Eso es un mayordomo, eso es un administrador. Y Dios me dice que yo soy un administrador de una relación con Él, una relación conmigo mismo, una relación con otros y una relación con la creación. Soy administrador, pero para entender la mayordomía, necesito entender primero la esencia de lo que es caminar según los pasos de Jesús. Lo que es ser un discípulo y lo que es seguirle a Él. Hay que entender primariamente qué es ser un discípulo, para luego asimilar esa actividad de administración que Dios te convoca a llevar a cabo. Por eso yo le quiero hablar a la luz de este pasaje que nos habla de seguir sus pisadas, de la importancia para hacer y entender la mayordomía. Primeramente tengo que haber tomado la decisión radical de seguirlo a Él y convertirme en un discípulo suyo. Y por eso la palabra de hoy es una palabra que nos reta y nos desafía a tratar de entender la importancia de ser un discípulo del Señor y sobre eso construir todo lo que somos y todo lo que hacemos. Por eso es que cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos acerca de lo que es ser un discípulo y lo que la Biblia nos plasma de eso, hay dos textos que quiero que busquemos y que podamos leer también. Lucas capítulo 9. Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesús está, después de que alimenta a 5,000 personas, Pedro hace una confesión delante de Jesús. Jesús le dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Y Pedro llega y dice, bueno, Señor, tú eres el Cristo de Dios. Y hace esa declaración sublime y maravillosa. Pero dice el capítulo 9, verso 23, que decía a todos, Jesús llega y le dice a todos, después de que Pedro hace esa declaración de que él era el Cristo de Dios, el enviado de Dios, Jesús llega y le dice a los que estaban reunidos en ese lugar y decía a todos, verso 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, este la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Cuando leemos este pasaje de la Escritura, encontramos a Jesús confrontando a las personas que estaban allí a su alrededor. Estaban sus discípulos, estaban otras personas allí con él. Y en medio de todo eso, les dice y les declara de una manera contundente, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, primeramente tiene que haber una negación. Una negación no es que perdamos nuestra individualidad, no es que perdamos nuestra esencia como seres humanos o como personas, no,
simplemente negarnos a nosotros. Y negarnos a nosotros implica dejar de poner esas cosas que a mí me interesan en primer lugar y ponerlo a Él en primer lugar. Dejar a un lado aquellas cosas que para mí son prioridad y ponerlo a Él como prioridad. Entonces, dice el versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz cada día y sígame. Las palabras de Jesús, cuando las leemos en este contexto, son palabras contundentes. Es un llamado radical. Si usted quiere ser discípulo, usted me tiene que seguir. Usted tiene que venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tiene que dejar todo a un lado y tiene que avanzar. Lo que Jesús estaba diciéndole a ese grupo de personas, básicamente es que el discipulado, el ser un discípulo, implica tomar la decisión radical y contundente de seguir. Mi pregunta es, los que estamos en este lugar y los que nos están escuchando, hemos tomado ya esa decisión de seguirlo a Él. Porque yo no puedo ser un discípulo del Señor si no tomo esa decisión en mi vida. Eso es crucial, eso es fundamental. Por eso en algún momento cuando hemos leído, y este pasaje lo leo nuevamente en Lucas 18, y es la historia que en algún momento hemos citado aquí en el culto con el famoso hombre rico, ¿se acuerdan? El joven rico que venía delante de Jesús diciendo, Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Lucas 18, versículo 18 al 25, miren lo que dice. Nuevamente, Jesús confronta aquí no a una multitud, sino a un individuo que viene delante de él y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lucas capítulo 18, verso 18. Un principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él estaba interesado en saber cómo disfrutar de los bienes venideros, de la vida venidera. ¿Cómo yo puedo estar un día con Dios y disfrutar de todo lo que tiene que ver con una vida con Dios? Y Jesús llega y le dice, bueno, guardas estos mandamientos, le declara algunos de ellos y él llega y dice, bueno, todo esto lo he guardado en mi juventud, versículo 21, y el joven le dice, bueno, ¿qué más tengo que hacer? En el contexto de otro de los evangelios dice, ¿qué más tengo que hacer? Jesús oyendo esto le dijo, el verso 21 dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús lo escucha y le dice, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Nuevamente Jesús pone a este hombre en una encrucijada, en una decisión. Lo confronta y lo pone en un punto donde tiene que determinar, ok, tú dices que todo esto lo has guardado. Tú dices que has mantenido y has procurado hacer lo que agrada a Dios. Ok, ahora haces todo. Toma todo lo que tienes, dalo a los pobres y viene y sígueme. El planteamiento de Jesús es un planteamiento radical. Jesús no llega y le dice, bueno, ¿podrías pensar en la posibilidad de dejarlo todo? No. Jesús le dice, y esa posición radical de Jesús tenía que ver con el hecho de que Jesús confrontaba los corazones de la gente en cuanto a esa decisión trascendental para la vida de todo hombre. Yo tengo que determinar qué es lo que va a ser primero en mi vida. ¿Es Dios o son las otras cosas? ¿Qué vas a determinar hacer? Ser discípulo, entonces, tiene que ver con una decisión radical, con la radicalidad de llegar y decir, bueno, Señor, tú vas a ser la prioridad en mi vida, tú vas a ser el centro, tú vas a ser mi Señor. Que el mensaje de Jesús y lo que nos muestran los evangelios es a un Jesús confrontando a los individuos en cuanto a su relación con Él. Y Dios sigue confrontándonos hoy también, a la raza humana. Nos sigue confrontando y nos sigue hablando y nos sigue diciendo cuál es la decisión que tú vas a tomar. ¿Qué determinación tú vas a tomar? Yo no puedo ser un buen mayordomo si primero soy discípulo.
Yo no puedo administrar los bienes de otros si primero no he determinado seguir al maestro y caminar según sus pisadas. Por eso yo necesito darme cuenta de las implicaciones de ser un discípulo. Mire, es interesante cuando uno valora y pesa las implicaciones que tenía en el tiempo de Jesús, tomar el paso de escuchar a un maestro como Jesús, enseñando un mensaje. El mensaje de Jesús era: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces la gente escuchaba y la gente estaba siendo confrontada con una decisión trascendental, pero toda esa gente que escuchaba a Jesús era parte de un contexto de una sociedad judía en el siglo I que tenía su propia mentalidad. Y la mentalidad de un judío en el tiempo de Jesús era gente tremendamente apegada a la ley, gente tremendamente apegada a las prácticas religiosas propias del judaísmo, inclusive algunas personas como los fariseos y los líderes religiosos cargados de legalismos, inclusive muchos de ellos marcadamente discriminatorios, porque a pesar de que muchos de ellos eran gente religiosa, eran gente tremendamente discriminatoria, se despreciaba y se discriminaba al enfermo, al leproso, al pecador. Por eso ellos veían a Jesús que entraban en la casa de los pecadores y estaban allí señalándolo. Mira, como siendo maestro se mete a la casa de esa gente, de esa gentuza, de esa gente pecadora y malvada. ¿Por qué? Porque ellos discriminaban y decían que esos son malos, esos son pecadores. Nosotros somos gente piadosa. Era como el publicano que estaba en el templo y oraba a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerda de esa parábola? Y miraba a aquel que estaba al lado y dice: Señor, yo soy como ese pecador que está ahí. Soy alguien santo, puro y que me guardo la ley, conozco la ley de memoria. ¿Por qué? Porque existía una marcada situación de legalismo y de muchas veces religiosidad de parte de algunos. Esa era la realidad en que vivía la gente en el contexto de Jesús. La realidad de una sociedad donde el mensaje de Jesús se convirtió en un mensaje tremendamente confrontativo para el sistema religioso, un mensaje confrontativo. Por eso Mateo 23, cuando usted lo lee, usted encuentra a Jesús confrontando a los líderes religiosos, porque el sistema estaba cargado de religiosidad y no necesariamente de una relación genuina con Dios. Entonces, y por eso mismo es que Jesús en algún momento habla la famosa parábola de los odres y del vino. Y habla de que el vino nuevo tiene que ser echado en odres nuevos. Y cuando Jesús usa esa parábola, lo que estaba diciendo es que el mensaje que él traía, un mensaje nuevo, un mensaje de parte de Dios, un mensaje fresco, tenía que ser metido en un odre nuevo. ¿Cuál era el problema? Que el mensaje de Jesús no calzaba en un sistema religioso y en un sistema que ya era viejo. Y lo que le estaba diciendo a los judíos era básicamente este mensaje: por eso es que no se puede echar o no se puede dar dentro del sistema que ustedes viven, porque este vino nuevo va a romper ese odre. Por eso el vino tiene que ser puesto en un odre nuevo. Sabe, amado hermano, cuando leemos esto nos damos cuenta que el mensaje de Jesús fue un mensaje tremendamente confrontativo. Y la gente señalaba a Jesús, cuestionaba a Jesús: ¿por qué entraste a la casa de esta gente? ¿Por qué entraste a este lugar? Dice la escritura, y leo para ustedes en Marcos 2. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Marcos 2, 15 al 17. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los pecadores y con los publicanos? Al oír esto, Jesús les dijo:
Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Obviamente ese era un mensaje revolucionario, porque la idea era que un maestro piadoso se juntaba con gente piadosa. Y un maestro piadoso se juntaba con los líderes religiosos. No estaba metido en la casa de la gente de mala reputación, de la sociedad de aquel tiempo. Pero Jesús estaba poniendo en evidencia que su mensaje era un mensaje profundo y contundente que procuraba cambiar la estructura del sistema que existía en su momento. El mensaje de Jesús era un mensaje radical. Un mensaje radical que venía y confrontaba al que estaba enfermo espiritualmente, al que estaba alejado de Dios, al pecador, aquel que vivía lejos de él. Venía y ese mensaje confrontaba su corazón. El mensaje de Jesús, el reino de Dios se ha acercado, era un mensaje profundo e intenso que retaba el corazón de los hombres para que se volviesen discípulos. No tan solo alguien que andaba detrás de él, aunque había mucha gente que seguía a Jesús solamente por escuchar o solamente por ver los milagros que hacía. Por eso Jesús muchas veces confrontó al pueblo, confrontó a la gente. ¿Para qué? Para que la gente diese un paso de entregar su vida. El mensaje de Jesús era un mensaje tan confrontativo, fuerte e intenso. Podríamos decir un mensaje sin ambigüedades, un mensaje radical. Por eso escuchamos en los evangelios cosas como estas: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o llamará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ese era el tipo de mensaje de Jesús. O sirves a las riquezas, o sirves a las cosas terrenales, o me sirves a mí. ¿Qué decides hacer? El mensaje de Jesús era radical porque él quería y buscaba discípulos que dieran ese paso y que dijeran: Señor, te vamos a seguir. Con todas las implicaciones que eso tiene. Con todas las implicaciones. O sea que el mensaje de Jesús no fue un mensaje light, un mensaje suave, un mensaje para hacer sentir a todo el mundo bien. Un mensaje que muchas veces hirió, confrontó y trató duro al corazón de muchas personas, y mucha gente se incomodó con ese mensaje. ¿Sabe algo? Y ese mensaje lo que estaba procurando hacer era decirle a la gente: ven y sigue, deja lo que tienes, vende lo que tienes, entrega todo, deja padre y madre y sígueme. En el contexto del Nuevo Testamento, entonces encontramos a Jesús en los evangelios haciendo un llamado a seguirle a él. Y es el mismo llamado que Dios sigue haciendo hoy al corazón de los hombres. ¿A quién vas a decidir seguir? ¿A quién vas a decidir seguir? ¿A él o a cualquier otra cosa? Por eso el mensaje de Jesús sigue siendo un mensaje confrontativo, un mensaje que nos confronta, un mensaje que habla fuerte en nuestro corazón hoy. Por eso usted y yo no podemos ser administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Administradores responsables, administradores que hacemos las cosas adecuadamente, si primeramente no somos discípulos. Yo no voy a poder ser una administración de lo que Dios me ha entregado en mis manos si primero no soy un discípulo que estoy dispuesto a entregar todo al Señor. Por eso las palabras de hoy del Señor para nosotros son: ¿qué es lo que vamos a determinar a hacer? Mire, ser un discípulo de Cristo a la luz de la Biblia implica una renuncia, implica un desvinculamiento de todo aquello que para nosotros es primordial. Mire, si usted le pregunta a la gente qué es primordial para ellos o esencial para ellos en la vida, probablemente ellos van a decir: bueno, hay muchas cosas esenciales para mí: mi carro, mi casa, mi familia, mis bienes materiales. Los criterios
que tiene la gente en cuanto a este tema de qué es prioritario, qué es importante o qué es trascendental en mi vida, eso va a diferir de una persona a otra. Hay gente que va a tener y va a decirte que para ellos lo trascendental en la vida es X o Y cosa. Muchas veces no es Dios. En el contexto de la palabra de Dios, Jesús, cuando viene y predicó, Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, Mateo 4:17, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ya es una realidad presente y el reino de Dios viene a confrontarnos con nuestro pecado. Arrepiéntanse. Hay algo mal que está con nosotros. Hay algo mal que está en nuestras vidas. El orden de nuestras prioridades está mal. Tienes que arreglar eso. Arrepiéntete. El mensaje de Jesús fue un mensaje que confrontó a las multitudes, a la gente, al corazón de las personas. Es por eso que cuando hablamos de ser un discípulo del Señor, estamos hablando de personas que toman la determinación de renunciar, así como Leví, el publicano, que siendo un hombre recaudador de impuestos, en aquella época un recaudador de impuestos, y era judío, él era parte del pueblo de Israel, pero a su vez, él era un funcionario del Imperio Romano. Y eso, ¿cómo lo podríamos interpretar? Lo podríamos interpretar como que él estaba jugando en dos lugares al mismo tiempo. O sea, yo quiero ser judío y soy judío, pero me conviene también servir a Roma. Me conviene servir a Roma y me conviene porque, bueno, yo recaudo impuestos, me dan mi salario quincenalmente, pero también de vez en cuando yo meto la mano y saco algo para mí. Probablemente eso le permitió a Leví vivir cómodamente con algunas cosas, porque metía la mano en medio de los tributos romanos, se aprovechaba de eso, que eso era común en los recaudadores de impuestos, y por eso los judíos veían a un publicano, a un recaudador de impuestos, primero como un traidor, porque servía a Roma, y segundo como una persona que se aprovechaba y probablemente tenía bienes y posesiones producto de lo que sacaba allí por debajo de la mesa, y al final de cuentas vivía cómodamente, a diferencia de muchas otras personas dentro del pueblo judío. Gente como esas fue a las cuales Jesús confrontó en medio de su diálogo con la gente, en llamarles al arrepentimiento y decirles vengan al Señor. Y él les decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Y este hombre llegó y dijo, Señor, yo te sigo. Y él dejó todo. Tremenda decisión. Pero el discípulo es aquel que es confrontado con el mensaje del Evangelio y toma la determinación de caminar conmigo y decirle, Señor, te voy a seguir con todo lo que eso implica. Yo no dudo, yo pienso que Leví probablemente, así como otros, en medio de esa decisión, probablemente por su mente pasó un montón de pensamientos. Pero yo sí sigo a este maestro, pero yo sí sigo a este hombre, probablemente voy a tener problemas. La gente me va a señalar, pero también probablemente ya no voy a tener los mismos beneficios porque voy a tener que dejar algunas cosas, porque este maestro, este profeta, viene a dar un mensaje de parte de Dios, y probablemente Dios, que conoce lo que yo hago allí a escondidas, me va a confrontar. Pero él toma la decisión de seguir a Jesús y se convierte en un discípulo, lo deja todo. Y dejarlo todo es que se desvinculó de todo aquello que está relacionado con este sistema que está controlado por el mal, esta sociedad y este mundo. Leví hizo eso. Estuvo dispuesto a despojarse de todo aquello y seguirle a él. Por eso es que encontramos en la Biblia que algunos tomaron la decisión de seguirlo y otros no.
como el joven rico de Lucas 18. Jesús le dijo lo mismo. Ahora guardas estos mandamientos, perfecto, pero ahora haces todo. Todos los que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y el hombre no estuvo dispuesto, dio media vuelta y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amado hermano, en medio de que el mensaje del evangelio es predicado, hay gente que responde al mensaje y hay gente que no. Hay gente que llega y dice, Señor, te voy a seguir, y hay gente que dice, no, yo no quiero seguirte. Yo quiero seguir como estoy, con todo lo que eso implica. El discípulo es aquel que toma la determinación de dejarlo todo. El que toma la determinación de llegar y decir, Señor, voy en pos de ti. Te sigo a ti, te entrego todo lo que soy, te entrego todo lo que tengo, te doy toda mi vida, te doy todo lo que soy. ¿Sabe algo? Nuestra sociedad, hablando de nosotros en el siglo XXI, vivimos en un contexto histórico y cultural distinto al siglo I. Pero ¿sabe algo? El conflicto ético sigue siendo el mismo. A pesar de que la vida en el siglo I es muy distinta a la vida en el siglo XXI, o lo que se daba en el ambiente y en el contexto en que Jesús predicó, es muy diferente a lo que vivimos nosotros en nuestro tiempo, pero el conflicto ético sigue siendo el mismo. Aquellos que hemos decidido ser discípulos del Señor y seguirlo a Él, seguimos siendo confrontados con los mismos dilemas del mundo en que vivimos. Las mismas circunstancias, así como ellos vivieron presiones, nosotros las seguimos viviendo. Tal vez las presiones y las realidades nuestras son distintas a las que ellos vivieron, pero seguimos confrontados con la realidad de tomar la decisión de vivir y entregar nuestra vida a Él de una forma radical. Mi pregunta para usted y para mí en este día, ¿cómo ser un discípulo del Señor en medio de nuestras realidades? ¿Cómo lidiar con una cantidad de situaciones que vivimos en nuestro diario vivir? Mire, en estos días hablando con alguien, esa persona me hablaba acerca de lo que él entendía sobre lo que es la palabra éxito. Bueno, para esa persona éxito era tener bastante dinero, tener bastantes bienes materiales, tener una buena posición social, tener como cierta condición y cierto estilo de vida. Eso para él era sinónimo de éxito. Pero ese es el criterio que tiene mucha gente. Un criterio que está asociado solamente con lo material, solamente con las posesiones y lo que tiene que ver con este mundo. Y está mal que tengamos una casa, un carro, tengamos un buen trabajo y que nos estudiemos y que tengamos una buena preparación. No, eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo. Cuando usted sabe que su prioridad por encima de todas las cosas es Dios. Cuando Dios es el centro de su vida y su vida gira en torno a Él, usted es un discípulo suyo. Qué hermoso es poder servirle a Él, ser su discípulo y a la vez poder salir adelante en la vida y poder tener todas aquellas cosas que yo creo que todo el mundo desea tener. Y no tiene nada de malo cuando Dios es nuestra prioridad. Seguimos con un dilema como discípulos: ¿cómo manejamos el éxito y qué entendemos del éxito? Mire, usted y yo que somos discípulos del Señor, si usted ha tomado esa decisión de ser discípulo del Señor, usted se encuentra ante el dilema de lo que hoy llamamos consumismo. Usted se ha dado cuenta que somos tremendamente consumistas, ¿verdad que sí? Vivimos pensando en qué es lo que quiero gastar, a pesar de que tenemos un montón de bienes, posesiones y de cosas en nuestra casa, vivimos pensando en adquirir más, en gastar dinero. Y mire, utilizar el dinero y administrar el dinero es un tema de mayordomía. Usted no puede ser un buen mayordomo de sus recursos materiales si usted no confronta la realidad de cómo manejamos el tema del consumismo.
Mire, mi esposa y yo hablábamos en estos días, ya vamos casi por la mitad del año, ¿verdad? Ya dentro de unos pocos meses, la gente ya empieza a pensar en diciembre, ¿verdad que sí? Y es algo como automático, la gente como que se le activa un GPS inmediatamente, se le enciende un arbolito en la cabeza y ya empezamos a pensar en regalos y en qué compro y en qué gasto y en qué utilizo. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos saturados de una mentalidad consumista. En ocasiones, amados hermanos, no nos puede llegar un poco de dinero porque inmediatamente agarramos ese dinero y empezamos a despilfarrarlo en cualquier cosa. Pregunto yo, ¿por qué será que nosotros en nuestro tiempo somos una sociedad que nos cuesta ahorrar? Mire, hace unos años atrás nosotros nos vimos en el dilema, en medio de meses en el año donde nos veíamos tremendamente apretados y ajustados económicamente, porque habían algunas cosas que teníamos que atender, pero no teníamos dinero. O era arreglar el vehículo, o era que queríamos tomar vacaciones y ir a algún lugar, pero no podemos porque no tenemos dinero. O era hacer esto, lo otro, un arreglo, pero no teníamos nada guardado. Empezamos a tomar la decisión, vamos a empezar a ahorrar y vamos a abrir una cuenta. Pero no donde yo voy a depositar, sino que descuenten mensualmente un monto de dinero para esa cuenta. Tenemos ya años de estarlo haciendo. Y tenemos el hábito de ahorrar. Y qué bendición es cuando termina el año y usted sabe que puede invertir en una serie de cosas que usted ha querido porque ha ahorrado. No se tiene que comprometer, ni gastar con una tarjeta de crédito, ni meterse en un crédito, un préstamo, sino que usted tiene dinero ahí acumulado para poder atender necesidades que están allí. Pero ese cambio de mentalidad requiere de personas que toman la decisión y dicen, no, a partir de ahora esto tiene que cambiar. Mire, para poder ser un buen administrador que tenemos, primeramente tenemos que ser un discípulo que es consciente de que necesita confrontar la realidad de un entorno que nos quiere llevar a su ritmo, que te dice consume, gasta, compra, haz. Y si nosotros no somos discípulos del Señor, sabios, prudentes, entendidos, nosotros simplemente vamos a agarrar la billetera, sacar el dinero y empezar a gastar el dinero en todo lo que se nos pueda ocurrir. Amado hermano, yo no puedo ser un administrador si yo no soy un discípulo primeramente. Un discípulo es alguien que le da valor a la vida. Un discípulo es el que aprende a manejar las presiones y las enfermedades sociales de un mundo complejo como el que vivimos. Un discípulo es alguien que Dios le da la gracia y la sabiduría para poder manejarse en medio del entorno donde nos desenvolvemos diariamente. Un discípulo es el que ha tomado la decisión radical de seguir al Señor, de decir, Señor, aquí estoy, quiero seguirte a ti. Señor, aquí estoy, quiero caminar contigo. Señor, aquí estoy, quiero ir en pos de ti. Cuando tomamos esa decisión y entendemos plenamente lo que implica ser un discípulo no es alguien que viene a la iglesia, porque a la iglesia puede venir mucha gente. Las iglesias están llenas de gente comprometida y de gente no comprometida con Dios. Las iglesias están llenas de personas que tienen una relación personal con Dios y otras que no tienen una relación personal con Dios. Entonces, ser discípulo no es tan solo ir a la iglesia. Ser discípulo no es tan solo conectarme al tiempo de oración. Ser discípulo es tomar la decisión de vivir en medio de un mundo complejo, de vivir en medio de un entorno difícil y en medio de esas realidades yo voy en pos del Señor. Los cristianos del primer siglo, aquellos que se convirtieron en discípulos del Señor, vivieron las presiones del entorno de su sociedad. Muchas veces los judíos señalaron, veían con muy malos ojos a los seguidores del maestro. Veían con muy malos ojos a los seguidores de Jesús. Y decían, ¿quién es esta gente? Esa gente son los que siguen al profeta de Galilea. Y los veían con malos ojos porque al principio el cristianismo
fue visto como una secta del judaísmo. Y muchos judíos se sentían incómodos y muchos cristianos vivían esas presiones. Nosotros vivimos otras presiones hoy en día. El discípulo es el que dice, Señor, aquí estoy. Quiero seguirte. Quiero caminar contigo. Quiero entregarte todo lo que soy. Quiero, Señor, someter mi vida a ti. Y cuando usted y yo tomamos esa determinación de ser discípulos y seguirle a Él, seguir sus pisadas, ponerlo a Él como modelo de vida y vivir conforme a su propósito y a lo que Él quiere para mí. Amado hermano, empezamos a entender que sigo al Maestro, camino en pos del Maestro, sigo sus pisadas, pero también Dios me ha puesto como administrador de todo lo suyo. Mire, por eso el discípulo tiene claro varias cosas. El discípulo tiene claro varias cosas y esas cosas son fundamentales para ser un buen administrador. El discípulo sabe que todo le pertenece a Dios. Un discípulo tiene claro de que todo le pertenece a Dios, inclusive su vida, inclusive la mía, le pertenece a Dios. Todo lo que tenemos es suyo. ¿O usted piensa que usted se va a llevar todo lo que tiene, todos sus bienes y sus posesiones cuando se muera? Pues yo le aseguro que no se va a llevar absolutamente nada. Probablemente nos van a enterrar 6 pies bajo tierra y usted no va a poder llevarse absolutamente nada. Y cuando yo me doy cuenta de eso, entonces sé que esa casa, ese auto, esos bienes materiales son manifestaciones de la bondad y la gracia de Dios, y Dios las ha puesto en mis manos para que yo las administre y las administre con sabiduría. Todo le pertenece a Dios. El discípulo entiende, todo le pertenece a Él. Segundo, el discípulo entiende que tenemos un tiempo limitado para vivir y administrar la vida. Cuando hablamos de que tenemos un tiempo limitado, es que usted y yo no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra. Ninguno de ustedes sabe cuánto tiempo va a vivir. Ninguno de nosotros sabemos cuántos años vamos a estar en medio de este mundo. No lo sabemos. Hay gente que probablemente pensaba que iba a vivir poco y cuando usted los ve, han vivido años. Nosotros hemos tenido personas amadas que estuvieron en medio de nosotros y que vivieron años. La hermana Nieves de Águila, que estuvo con nosotros 102 años, imagínense eso, ¿verdad que sí? Pero ¿quién puede planificar y decir yo quiero vivir 102, 105, 110 años? ¿Verdad que nadie? Nadie conoce el tiempo ni el momento, solamente Dios. Tenemos un tiempo limitado y por eso usted y yo como discípulos del Señor tenemos la premisa en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo tengo que aprovechar bien el tiempo, porque inclusive el tiempo es un bien intangible que tenemos que cuidar. ¿Cómo uso mi tiempo? ¿Cómo utilizo mi tiempo? Porque ese es un recurso y un bien que Dios me da durante el tiempo que Él lo desee y que yo tengo que saber administrar. El discípulo tercero sabe que no estamos solos. Compartimos un mundo con otros. Usted y yo no estamos en este mundo en una isla. Usted y yo no vivimos aislados de la gente. Nosotros vivimos rodeados de gente, de personas con las cuales nos relacionamos en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en los distintos ámbitos de la vida. Un discípulo tiene claro, yo no estoy solo en esta vida, yo comparto este mundo y este entorno en el cual me desenvuelvo con otras personas que tienen complejidades más grandes que las mías o otros que tienen menos. Pero compartimos este mundo y cuando yo entiendo eso, me doy cuenta de que si Dios me ha puesto alrededor de gente, es porque en algún momento Dios va a utilizar a esa gente para bendecirme a mí, pero también yo sé que Dios me va a usar a mí muchas veces para bendecir a otros.
que Dios ha puesto recursos en otros para venir a ayudarme a mí en algún momento, pero que también Dios me da recursos a mí para yo poder bendecir a otros cuando lo puedo hacer. Entonces el discípulo sabe, yo no estoy solo. Yo no puedo mantenerme al margen de lo que está sucediendo a mi alrededor. Ese vecino que está pasando por una crisis de salud, yo no puedo aislarme cuando veo que llega la ambulancia allá al frente de esa casa a atender emergencias porque la salud de un vecino es crítica y yo simplemente cruzarme de brazos, meterme en mi casa y llegar y decir, a mí no me interesa lo que le esté pasando a esa persona. Yo, como administrador de los recursos de Dios y como discípulo de Cristo, tengo que buscar la manera de tomar de lo que Dios me ha dado a mí para yo poder compartirlo aún con los que sufren, aún con los que están mal, aún con los que están viviendo tiempos de angustia. El discípulo entiende eso. El discípulo entiende que nuestro trabajo o labor debe de ser placentero y debe de darse pensando en el servicio a otros. Yo no sé si usted disfruta lo que hace. Una vez escuchaba a alguien que aquel que disfruta lo que hace nunca va a trabajar. Aquel que disfruta lo que hace nunca va a trabajar. Porque eso no es trabajo, eso es disfrutar. Si usted hace algo, cualquiera sea la actividad que usted desarrolla en la vida, si usted la disfruta, usted no va a ver eso como trabajo. Usted va a ver eso como una dinámica de vida. Y usted simplemente se va a sentir como un pez en el agua, feliz, contento con lo que hace. Usted va a sentir placer con llegar a la oficina. No va a levantarse en la mañana diciendo qué pereza llegar a esa oficina, qué pereza llegar a ese trabajo, sino que usted va a venir con el ánimo porque lo que usted está haciendo lo disfruta y le gusta. A pesar de que puede ser que en el trabajo hay algunas situaciones o algunas personas que no necesariamente nos hacen sentir bien, pero el discípulo aprende a disfrutar lo que hace. Aprende a disfrutar la vida, aprende a disfrutar por el tránsito por la vida. Mire, yo le soy muy sincero, hace muchos años atrás, había muchas cosas que en medio de mi dinámica de trabajo y de todo lo que he hecho a lo largo de muchos años de estar laborando, trabajando, en medio de todo eso, a mí me llenaban de un afán y de un estrés horrible. Llegó un momento en la vida que yo llegué y dije, esto tiene que cambiar, porque yo no puedo estar con esa permanente y continua inquietud con lo que hago, sintiéndome insatisfecho. Y empecé a mirar cuáles eran esas cosas que me generaban inquietud. Y yo dije, a partir de ahora, Señor, ya esto no me va a generar a mí tranquilidad. Dame tu dirección para yo poder disfrutar plenamente lo que hago. ¿Y sabe algo? Llegó un momento donde como discípulo del Señor me tuve que dar cuenta que todo lo que yo hago en la vida, yo tengo que aprender a disfrutarlo. Porque si no, amado hermano, si usted no disfruta lo que hace, probablemente después de 20, 25, 30 años, usted va a terminar con unas cuantas úlceras. Y yo no quiero terminar con ninguna úlcera. Yo no quiero terminar enfermo, indispuesto, incómodo y lleno de malestares producto de las situaciones de la vida. Entonces le dije al Señor, Señor, yo quiero disfrutar lo que hago. Sé que en el camino y en medio de lo que hago y lo que me has llamado a hacer, hay cosas que no van a ser fáciles. Pero en medio de eso, yo quiero disfrutarlo. Sea que las cosas salieran bien o que no salieran tan bien. Pero voy a disfrutar lo que hago. Porque quiero hacer las cosas para mí. Entonces, amado hermano, el discípulo aprende a disfrutar lo que hace. Por último, el discípulo entiende que todo lo que hace debe ser hecho para la gloria de Dios. El discípulo logra entender que todo lo que yo hago debe glorificar a Dios. Entonces, uno se hace permanentemente la pregunta en medio de la dinámica de la vida, uno está permanentemente preguntándose internamente, Señor, ¿lo que estoy haciendo glorifica tu nombre?
Da honor y exaltación al nombre del Señor. Y si da exaltación y gloria al nombre del Señor, lo hago. Y lo hago sabiendo de que el Señor está siendo glorificado y honrado con mi actitud, con lo que hago y con lo que llevo a cabo. Amados hermanos, entonces termino, hago un resumen de esta última parte. Todo cristiano debe ser primeramente un discípulo para luego poder ser un buen administrador o un buen mayordomo de lo que Dios pone en nuestras manos. Primero tenemos que entender que el discipulado, el ser discípulo, tiene que ver con despojarme, con seguirle a Él, con entregarme de una forma radical. Pero también debo de entender que yo como discípulo del Señor necesito caminar bajo estos fundamentos. Todo le pertenece a Dios. Mi tiempo en esta vida no es eterno. Yo estoy de tránsito y estaré aquí por algunos años. Mientras tanto camine por esta vida, voy a procurar hacer las cosas bien para el Señor. Yo no estoy solo. Yo no vivo en este mundo solo. Hay un cúmulo de gente a mi alrededor y por eso yo necesito aprender a administrar lo que Dios me dio, porque en medio del entorno donde Dios me ha puesto para poder tomar de lo que Él me ha dado y compartirlo con los que están a mi alrededor. Mi trabajo tiene que ser un trabajo que me genere placer, que lo disfrute. Señor, ayúdame a disfrutar lo que hago. Ayúdame como discípulo a disfrutar, criar a mis hijos. A pesar de que ese proceso de criar los hijos no es fácil, pero ayúdame a disfrutarlo. Hay padres que muchas veces dicen, no, es que esos chiquillos me han sacado las canas. Y algunos nos miramos y decimos, no, ese montón de canas, todas esas canas son el resultado de todo este proceso de crianza de hijos y todo lo que he tenido que vivir en la vida. Bueno, se escucha un poco feo, pero al final de cuentas le voy a decir algo, el proceso de criar es un proceso que no es fácil, pero debe ser placentero. Placentero, algo que disfrutemos, el trabajo en la oficina, nuestros estudios, todo lo que hacemos tiene que generarnos placer. El discípulo es alguien que disfruta lo que hace, porque es Dios el que produce satisfacción en nuestro corazón. Mire, el único que nos puede dar satisfacción plena en nuestro corazón con todo lo que hacemos es Dios. Es Dios. Por último, necesitamos hacer todo para glorificarlo a Él. El discípulo del Señor sabe y tiene claro que todo lo que yo estoy llevando a cabo tiene como fin honrarlo a Él. Si hay algo que no va a honrar a Dios, mejor no lo haga. Si hay algo que no va a glorificar el nombre de Dios, mejor no me meto en eso. Por eso, amado hermano, ser discípulo del Señor es algo que necesitamos entender. Mi pregunta es, ¿ha decidido usted seguirle a Él con todas las implicaciones que eso tiene? ¿Ha tomado usted ya la decisión de venir al Señor reconociendo, arrepintiéndose de su condición delante de Dios y diciendo, Señor, aquí está mi vida para que tú hagas conmigo lo que tú quieres hacer? ¿Es usted un discípulo del Señor? Si usted ya es un discípulo de Cristo, Dios en el proceso nos va a dar para que nosotros seamos administradores, nos va a ser conscientes, nos prepara, nos equipa para que seamos conscientes de que necesitamos administrar lo que Él ha puesto en nuestras manos. Si usted no es un discípulo del Señor, pues usted lo que necesita es dar el paso de venir delante del Maestro y decirle, Señor, aquí estoy. Tú conoces mi corazón, tú conoces mi condición, mis circunstancias, mi vida, todo lo que gira en torno a mí. Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Quiero seguirte. Así como muchos hombres en la Biblia dieron ese paso y caminaron contigo. Ese es un cambio radical. Es una decisión radical, es una decisión contundente. Pero cuando usted es un discípulo realmente del Señor, usted va a poder entender
con mayor claridad las implicaciones de ser un administrador de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso en esta primera parte lo que quiero compartirles hoy es: necesitamos seguir sus pisadas. Necesitamos tomar la determinación de convertirnos en sus discípulos. El discípulo aprende a los pies de su maestro. El discípulo está ahí atento a la voz de Dios, a la voz de aquel que nos encamina, que nos guía y que nos dirige por la vida. El maestro es aquel que está dispuesto a caminar. Qué tremendo y qué hermoso es poder entender y saber que el Señor nos sigue recordando en este día que necesitamos seguir sus pisadas, que necesitamos caminar con Él, que necesitamos ir en pos de Él, que necesitamos ir en pos del Señor y que necesitamos entregar todo lo que somos a Él. Si usted por alguna razón no lo ha hecho, hoy es un día en que usted puede decirle al Señor: aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Yo quiero que tú vengas y traigas una transformación a mi corazón y me permitas estar en una relación cordial y cercana contigo. Dios quiere eso para usted y para mí. Cuando nos convertimos en verdaderos discípulos de Jesús, amados hermanos, empezamos a entender posteriormente lo que implica ser un administrador y un mayordomo de lo que Dios nos otorga. Seguiremos hablando de este tema en las próximas sesiones, estos domingos, pero yo quiero animarle y quiero preguntarle y motivar su corazón. ¿Cuál es la decisión que usted ha tomado? ¿Su decisión es caminar en pos de Él, seguir sus pisadas, ser su discípulo? Ser discípulo de Cristo tiene implicaciones. El ser discípulo tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Muchas veces ser señalado, cuestionado, atacado por razón de nuestras convicciones y de nuestra fe. Muchas veces ser cuestionado por esas cosas que para nosotros son verdaderas. El sistema y el mundo en que vivimos hoy en día nos confronta y nos dice: no, es que eso que usted enseña, eso no es cierto. Hoy en día, cuando nosotros hablamos del diseño y del propósito de Dios para el ser humano, para el hombre y para la mujer, un montón de voces se levantan a nuestro alrededor cuestionando, gritando y vociferando de que no, el concepto de hombre y de mujer, eso no es así, y empiezan a decirnos de todo, porque el mundo es así. Esas son las implicaciones de ser discípulo. Ser discípulo muchas veces nos va a traer reacciones de la gente que está a nuestro alrededor. No necesariamente cómoda con el mensaje del Evangelio. Pero usted y yo, como discípulos de Cristo, necesitamos estar dispuestos a seguir sus pisadas y caminar en pos de Él. Mi pregunta es: ¿quiere usted ir en pos del Señor? ¿Quiere seguir y tomado de su mano, aferrado a Él de una manera consistente? Yo quiero animarle que, puestos de pie, oremos al Señor y podamos decirle al Señor: Señor, aquí están nuestras vidas. Padre, gracias en esta tarde. Queremos alabar, bendecir y exaltar tu santo nombre. Amantísimo Rey, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces el corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada uno de los que estamos en este lugar. Padre amado, te pedimos que tú seas renovando nuestras vidas, trayendo una visitación poderosa sobre nuestro corazón. Padre, tú conoces y tú escudriñas lo más profundo de nuestro ser. Tú conoces cada aspecto de lo que somos. Tú conoces cada aspecto, Señor, de lo que cada hombre y mujer en este lugar es. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes a caminar como discípulos tuyos en medio de un mundo complejo, en medio de un mundo difícil, en el cual tenemos que tomar decisiones, en medio del cual necesitamos tomar determinaciones de cómo vamos a caminar, de cómo vamos a vivir, de cómo vamos a movernos en medio de esta sociedad. Padre amado, ayúdanos
para que en medio de los desafíos y retos de ser un discípulo del Señor, podamos decirte, Señor, heme aquí. Señor, aquí estoy, delante de tu presencia. Queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos darte la gloria, bendecir tu nombre y darte gracias porque tú sigues trabajando en nuestros corazones. Padre, si hay alguien en medio de este lugar o que nos escucha por medio de las distintas conexiones, queremos, Padre, que tú seas viniendo en este momento y confrontando nuestro corazón. Si alguien de nosotros necesita en este día venir delante de ti, Señor, y decirte, aquí está mi vida, Señor. Aquí estoy, Señor, reconociendo mi condición y mis circunstancias, mis realidades, Señor. Te entrego mi corazón. Quiero restaurar mi relación con Dios. Quiero reconciliarme con Él. Quiero caminar con Él, servirle a Él y que toda mi vida sea suya. Te damos la gloria, te damos la honra. Ayúdanos a seguir tus pisadas, a vivir como discípulos tuyos en medio del entorno y del mundo en el cual vivimos. Ayúdanos a vivir para alabanza y gloria de tu nombre. Padre amado, extiende tu favor, tu gracia, tu cuidado sobre tus hijos y sobre tus hijas. Renueva nuestras fuerzas y da aliento a nuestros corazones. En el nombre